Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí en esta gloriosa tarde. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad de caridad. Cristo nos ha hecho pecador. Cristo nos ha hecho pecador. Y este mensaje se da episcopalmente obispado por este Señor que está aquí. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Va a ser un mensaje muy carismático que nos va a bendecir a todos nosotros de una forma muy especial. Alabado sea Cristo. Pedro era un santo ángel devoto que contemplaba la visión de un éxtasis en Cesareta. Ve un gran lienzo con la cuarta imagen de la Santísima Trinidad. Ves la imagen del Padre, ves la imagen del Hijo, ves la imagen del Espíritu Santo y ves la imagen de María, la Madre de Jesús. En esas cuatro imágenes santísimas de la Trinidad, Pedro contempla ese éxtasis. Y ahí Pedro se le despierta muchas visiones, que la visión es importante de el profeta o de Pedro como sucesor de Cristo que era. Dice las Escrituras que Pedro se le abre esa parafernalia. Las palabras parafernalia, se le abre esa parafernalia y ve esas cuatro santísimas imágenes de la Trinidad. Y donde se le despierta ese gran éxtasis de ese gran lienzo que ves. Alabado sea Cristo. Pedro contemplaba el rostro de estas cuatro imágenes. Lo contemplaba la imagen del Padre, contemplaba la imagen del Hijo, contemplaba la imagen del Espíritu Santo y contemplaba la imagen de María como Madre de Jesús que era. Entonces la visión de el lienzo envuelto en las cuatro puntas era símbolos de las reliquias de la imagen de los últimos tiempos. La imagen de los últimos tiempos tradicionales y de la cultura religiosa. Ve ese cuatro lienzo que está envuelto. Y ve allí Pedro ve la imagen de todas esas tradiciones culturales y religiosas. Pedro contempla todas las religiones, contempla toda clase de doctrinas, creencias culturales que había. Entonces ahí Pedro se le revela esa parafernalia donde Pedro tiene que convivir con distintas clases de judíos, griegos, esclavos y libres. Tiene que convivir con todo eso y llevarle el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a los que fue emocionado a llevar ese mensaje a todas esas tradiciones culturales. Entonces el Señor le habla a Pedro entre medios de estas cuatro imágenes y entre medio de ese gran lienzo que ve. El Señor le habla que Pedro se va a encontrar con muchas tradiciones, se va a encontrar con muchas costumbres religiosas, que él tiene que convivir con toda esa costumbre religiosa de aquella época o de aquel tiempo. Entonces, esa imagen de la reliquia de los últimos tiempos, Dios le revela a Pedro ese éxtasis y le revela toda esa transfiguración del rostro de Cristo que vivían en aquellos tiempos. Las religiones vivían el rostro de Cristo y lo contemplaba como un rostro de Cristo que contemplaba en su costumbre, en sus creencias tradicionales. Contemplaba el rostro de Cristo. Pero el Señor estaba presente en todo lo que Pedro había y veía en esa transfiguración de esas cuatro imágenes. Que eran las cuatro imágenes de la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo y de la deidad de la Madre de Jesús. Ahí estaba Pedro contemplando todo eso. Entonces, en esas cuatro imágenes estaba reflejado el rostro de Cristo, donde ve el cielo abierto y todo se transfiguraba. Y todo se transfiguraba en esa vivencia doctrinales y creencias culturales de aquella época. Todo tenían esa vivencia. Entonces, y los cielos
se le abrió a Pedro, se le abrieron a algunos que estaban en aquella época. Entonces en Marcos 1:10 vemos que Jesús tiene esa misma parafernalia cuando fue sumergido en las aguas y ve los cielos abiertos con las imágenes del Padre, la imagen del Hijo y la imagen del Espíritu Santo. Jesús tiene esa misma parafernalia. Entonces, cuando Dios se va a manifestar, Dios se manifiesta de distintas maneras, de distintas perspectivas culturales y tradicionales. Jesús tiene esas mismas parafernalias. Entonces, Jesús sube del agua y ve esta imagen contemplada. Es decir, que el anciano que Dios toma o el profeta que Dios toma para tener visiones, Dios le va a hablar de mil maneras, le va a revelar sus mil virtudes que Dios tiene por medio de la Escritura. Entonces, vemos que es sumergido. Entonces, cuando llegó el día cuando llegó ese día de las cuartísimas Trinidad, estaban todos unánimes y juntos en el aposento alto, y de repente vino visiones sobre los apóstoles sobrenaturales, y los cielos se le abrieron y vieron imágenes celestiales y fueron llenos todas las casas paternas de aquel lugar, o fueron llenas por todas esas visiones que ve. A donde la Biblia dice que la Biblia habla que la virtud de las visiones no van a decadecer, sino que van a Dios a mostrarle virtud y visiones a algunas personas que tienen unas relaciones con Dios. Porque el mismo apóstol Pedro nos dice que en los postreros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y sobre ancianos, ancianas, jóvenes tendrán grandes visiones y sueños, y profetizarán y tendrán grandes visiones. Esa parafernalia que Pedro ve, que es revelados en los últimos tiempos, se le va a revelar Dios de mil maneras al pueblo santo de Dios. Se le va a revelar de mil maneras. Entonces llegó ese día de la cuartísima Trinidad. Ese es el día de la transfiguración, donde Dios revela a su siervo, le revela visiones y se revela a Dios tal como Dios es. Entonces los cielos se van a abrir y vamos a ver cielos abiertos. Vamos a ver muchas apariciones de imagen de seres espirituales que se van a manifestar sobre nuestra tierra, y los que están ungidos por Dios van a ver esas visiones, como la vio Pedro, que era un santos ángeles devoto que contemplaba muchas visiones de parte de Dios en Cesareta. Cesareta era la ciudad donde Pedro tuvo mucha hambre y subió a sótanos, y allí Dios dio a la séptima hora, se le revela a Pedro y ve un gran lienzo con esas visiones de esas cuatro imágenes santísimas. Wow, a donde Dios ve que las tradiciones y las culturas van a ser unidas en un mismo espíritu y en un mismo cuerpo, van a ser unidas y van a convivir con las mismas doctrinas. Entonces, ese día de la cuartísima Trinidad va a llegar y todos vamos a estar reunidos y vamos a ver la manifestación del Padre, donde se nos va a revelar, se nos va a manifestar. Entonces, en 2 Corintios 3:18 dice el apóstol San Pablo: por tanto, nosotros mismos, contemplando a cara descubierta como un espejo el rostro de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del rostro de Dios. Somos contemplados de gloria en gloria en la misma imagen del rostro de Dios. Dice que a cara descubierta contemplamos la imagen del rostro de Dios. A cara descubierta, es decir, que la Biblia es un libro abierto para todos aquellos que quieren tener visiones sobrenaturales. La van a encontrar sobre la Biblia y van a ver visiones sobrenaturales de acontecimientos y eventos que se van a manifestar en los últimos tiempos, y tenemos que estar preparados para recibir esa revelación, porque esa revelación viene de los lugares altos. Alabado sea Cristo. A cara descubierta como un espejo contemplamos el rostro de Dios y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del rostro de Dios. Asimismo se va a manifestar nuestro Señor.
se va a manifestar con su imagen. Se va a manifestar la imagen del Padre, la imagen del Hijo, la imagen del Espíritu Santo y la imagen de la Madre María, que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Dice Proverbio 29, 18. Proverbio 29, 18 dice: sin visión y sin anciano el pueblo se desenfrena. Proverbio 29, 18. Sin visión y sin anciano el pueblo se desenfrena. Es decir, que a donde hay un anciano hay visión, porque Joel lo profetizó. Joel dijo que se derramará en los últimos días ese espíritu, y que la santísima imagen de la cuartísima Trinidad será manifestada sobre aquellos que buscan a Dios en espíritu y en verdad, en que se meten en ayuno, silicio, lectura de las palabras. Dios se le va a manifestar y se le va a revelar. Dice que se desenfrena el pueblo. Dice: nosotros somos unas mezclas de creyente y religión tradicionales y con distintas culturas de pensamiento. Somos una mezcla. Nosotros somos una mezcla con distintas religiones tradicionales, con cultura, costumbre y pensamiento, pero con un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo Espíritu, el cual es de vocación a nosotros revelado. Y debemos convivir con todo tipo de religiones, costumbres religiosas, porque hay distintas revelación, hay distintas parifernalias que nosotros tenemos distintos éxtasis. Nosotros no somos, somos unidos en un cuerpo y en un mismo espíritu, como Dios lo ha determinado, y somos una mezcla de creyentes. Cuando Pablo llegó al puerto de la capital de Roma, que llega a su misión, a cumplir una misión de él, ves que hay mezcla de judíos, gentiles, griegos, romanos, con distintas clases de creencias, costumbres. Pablo no dice que supo tratar con ellos. Pablo no dice que supo tratar con ellos, con toda esa clase de creencias y costumbres, religión tradicionales que había en aquellos tiempos, mezcla. Y Pablo fue de misión a la capital de Roma, de los romanos, que habían gente que eran filósofos, gente que tenían filosofía griega, tenían cultura, tenían clase de judaísmo y creían en todo eso. Pablo fue a su misión, pero Pablo convivió con todo ello y le presentó a Cristo como defensor de toda la nación, de toda costumbre y de toda religión. Se la presentó Pablo como el defensor de toda costumbre y de toda religión, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo convivió con todo ello y compartió con todo ello. Entonces Pablo supo tratar con esos filósofos de aquella época, de aquello tiempo. Y la Biblia nos dice, porque todos los visionarios que contemplaban a Cristo eran revestidos de Cristo. La Biblia eso lo dice. Todos los visionarios que contemplaban a Cristo eran revestidos de Cristo. Todo. La Biblia lo dice. Y en Gálatas 3:28 dice Pablo: ya no hay judío, ni griego, ni romano, ni gentil, ni libre, ni esclavo. Todos somos revestidos de Cristo y somos uno en Cristo. Todos somos revestidos de Cristo y somos uno en Cristo. Ya no hay judío, griego, libre, esclavo, romano, gentil. Somos uno, dice nuestro Señor en Gálatas 3:28. Somos uno. Es decir, que debemos convivir con toda esa rutina y toda esa parafernalia. Todos tenían distintos éxtasis y visiones, y todos contribuían a la revelación de Dios sobre la tierra, de quién era nuestro Señor Jesucristo. De quién era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vemos que todos contemplamos a Cristo de una forma a otra. Todos contemplamos a Cristo de una forma a otra, pero con distintas clases de educación cultural. Entonces, Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros éramos gentiles en cuanto a la tradición de la circuncisión, en cuanto a la tradición de la circuncisión,
La circuncisión era una doctrina del judaísmo que tenía que ser circuncidado para pertenecer a una religión. Y Pablo, como era revestido de Cristo, supo convivir con todo ello, con sus distintas creencias, y le llevaba a Cristo como defensor de toda la nación. Dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros eran gentiles en cuanto a las tradiciones de la circuncisión. Pero Efesios 2:12 dice, porque en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía del pueblo de Israel, ajenos del pacto y de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Así estábamos toda la religión, toda la cultura, todas las tradiciones, estábamos así, alejados del pacto de la promesa de Cristo y alejados de la ciudadanía del Señor, el cual Él fue que nos llamó a esta vocación, a ser uno con toda la religión, a ser uno con el Padre también. Y éramos alejados del pacto de la ciudadanía y alejados de la promesa, sin esperanza, sin Dios y sin fe. Estábamos así nosotros en otros tiempos. Alabado sea Cristo. En otro tiempo. Pero dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes de las intermediarias de la separación cultural, derribando las paredes intermediarias de la separación cultural, derribando esas paredes de la separación cultural. Tenemos que unirnos, toda religión, en todos los aspectos. Y dice, porque Él es nuestra paz y nos hizo un solo pueblo. Un solo pueblo nos hizo, derribando las paredes intermediarias de la separación cultural. Nos hizo unos en el Señor, contemplando todas visiones, contemplando todas parifernalias de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también fue uno que contempló muchas visiones, contempló muchas virtudes, tuvo. Entonces, en Efesios 2:16 dice Pablo, mediante la cruz nos reconcilió con Dios. Con Dios, Él nos hizo un pueblo, matando la enemistad como hermanos que somos, matando la enemistad como hermanos que somos. Mediante la cruz nos reconcilió con Dios en un solo pueblo, matando la enemistad como hermanos que somos. Matando la enemistad como hermanos que somos. Nos reconcilió en un pueblo. ¿Mediante qué? La cruz. La cruz fue que trajo toda la reconciliación de toda la religión. La trajo toda al Señor. Alabado sea Cristo. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a la tradición que está lejos y a la que estaban cerca. Le anunció la buena nueva de paz. Le anunció a Cristo. Le anunció que Cristo era el intermediario entre Dios y los hombres, entre Dios y las religiones, entre Dios y las costumbres, entre Dios y las visiones. Cristo era el intermediario. Y por medio de esa cruz nos reconcilió al Padre. Alabado sea Cristo. Pero dice Efesios 2:18, porque por medio de Jesús y las tradiciones y las religiones tenemos entrada al Padre y al Espíritu Santo. Tenemos entrada al Padre y al Espíritu Santo. Por medio de Jesús, las tradiciones y las religiones, tenemos entrada al Padre y al Espíritu Santo, que nos comunica la visión y las virtudes. Entonces, todos contemplamos estas visiones. Todos las contemplamos. Entonces dice Efesios 2:19, Pablo nos dice, porque ya no soy extranjeros ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y miembro de la familia de Dios. Porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Miembro de la familia de Dios. Somos ya extranjeros y conciudadanos.
de la familia. Todas las religiones están, aunque digan que hay enemistad y hay desigualdad, todas las religiones son uno en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Son uno en Cristo Jesús. Y en esta visión compartimos de que somos uno en Cristo Jesús. De ahí radica este evangelio de hoy. De ahí nos radica este evangelio de hoy. Que somos unos. Llamamos a las religiones de los cuatro extremos a que compartemos que somos uno en el Señor y que compartimos la fe en unidad y a la misma vocación de que Dios nos ha llamado. Efesios 2:20 dice Pablo que todas las tradiciones fueron edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo, en quien todo el edificio estaba construido para ser un templo santo como morada de Dios. Para ser un templo santo como morada de Dios. Todo, las religiones, las tradiciones, fueron construidas en Cristo. Como Cristo es las piedras del ángulo y el fundamento de los apóstoles y los santos profetas. Cristo es el fundamento y todos fuimos edificados ahí, fuimos construidos ahí. Toda nuestra base, nuestra creencia, nuestra cultura, nuestras tradiciones fueron construidas en Cristo Jesús, el cual Él ahora nos anuncia esa buena nueva de salvación a todas las tradiciones, a todas las religiones, y somos devotos del Señor. Como Pedro fue un ángel devoto que contemplaba todas esas visiones en Cesareta, que vio ese gran lienzo donde vio esas cuatro imágenes santísimas. Vio la imagen del Padre, la imagen del Hijo, la imagen del Espíritu Santo y la imagen de la Madre María. Contempló esas cuatro imágenes santísimas de la Trinidad, para que nosotros también contribuimos en la sociedad y en las tradiciones de que nuestro Señor es uno en todo lo que hacemos, y contemplamos esta visión en todo lo que hacemos. Así es, los cielos están abiertos. La Biblia es un libro abierto, el cual debemos contemplar las visiones de la Biblia y contemplar estas virtudes que están ahí en la Biblia, para que nosotros seamos ejemplos del Señor. Alabado sea Cristo, porque nosotros andábamos, el pueblo de Israel andaba ajenos de los pactos y de las promesas, sin Dios, sin esperanza y sin promesa. Y Dios lo hizo un solo pueblo en el Señor, porque ya no somos griegos, ni somos libres, ni esclavos, ni romanos. Somos uno en el Señor y somos revestidos del Señor según Cristo Jesús. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, comente, publique. Estamos pendientes a todos tus comentarios. Te invitamos a que le des like, te suscribas y publique este mensaje para que sea de bendición a otros. Alabado sea Cristo. Dios le bendiga.